clase? ¿Alguien me puede decir si están grabando la clase, por favor? Antes de comenzar. Buenas noches, Auxilio. Muy bien, Arenita, como siempre, ¿no? Sí. Muy bien. Ahí entonces. Entonces vamos a hablar de este tema, que para esto yo creo que ustedes presten mucha atención. Cualquier duda que ustedes tengan, pregunten y que respondan a las preguntas que uno se le hace, porque así uno es más didáctico. Ya uno así aprende. Hablando, respondiendo, aprende. Y eso es lo que me he dado cuenta. Y para este tema quiero que aprendan bien, para saber los signos y síntomas de un paciente que va a tener este tipo de enfermedad, este tipo de patología. ¿Ya? Entonces, al saber ustedes estos signos y síntomas, ustedes van a saber cuál será el tratamiento. Entonces, para esto, yo quiero de nuevo lo que les digo, pregunten, si tienen alguna pregunta, pregunten, y si quieren dar a conocer algo que ustedes saben, aparte del tema, denlo a conocer. ¿Sí? Y en estos momentos, entonces, vamos a iniciar con lo que es las miomatosis uterinas. ¿Bien? ¿Me confirma si se ve la pantalla o no se ve la pantalla, por favor? Sí, Auxilio se ve la pantalla. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es las miomatosis. ¿Ya? En otras palabras, los miomas uterinos. Como les decía, es el problema ginecológico más frecuente en las mujeres. Esto yo creo que ustedes tengan sus apuntes, anoten todo lo que les voy a decir, porque es importante. Este tema es poco poblado. Sin embargo, una de las principales causas, incluso también puede producir infertilidad. Solo menstruación o menstruaciones de larga duración. ¿Por qué menstrua? Y menstrua harto y con coágulos. Entonces, como ven ustedes, es un problema que es frecuente. Entonces, puede deberse a otras causas, pero frecuentes ginecológicas y ustedes van a conocer lo que son los signos y síntomas de una paciente con miomas uterinos. Y así ustedes dar el diagnóstico, cómo hacer el diagnóstico y también el tratamiento, pensar en cuál va a ser su tratamiento de elección de esta paciente. Entonces vamos a iniciar, sin más que decir, con lo que son los miomas uterinos o miomatosis uterina. ¿Por qué le puse miomatosis en el título? Al enviar el link, las miomatosis uterinas. Porque no solamente es uno, son varias. Son varios estos tumorcitos que aparecen a nivel del útero. Y es por eso que les puse miomatosis uterina, porque son varios que normalmente aparecen. Rara vez son solitarios. Bien, entonces vamos a comenzar con lo que es la miomatosis uterina. Y aquí le puse como título miomas uterinos porque comúnmente así se conoce, como miomas. Bien, y aquí están unas imágenes, ¿no? Entonces, antes de empezar, siempre tenemos que recordar la anatomía del útero. Siempre. Porque yo les voy a hablar de este tema y ustedes no se van a dar cuenta de a qué me estoy refiriendo. Por eso tenemos que recordar siempre un poco de la anatomía. La anatomía, aquí está el útero. ¿Bien? El útero en su cara antero-inferior. Miren. Ahí está la parte anterior del útero y esta es la parte inferior del útero. Es una cara antero-inferior del útero. Aquí está el útero, entonces, vamos a poner con un poco más de... Para recordarse la anatomía, este es el útero, no se olviden. Todo este es el útero. A ver, vamos a poner. El cuerpo uterino normalmente se llama. Todo el cuerpo uterino. Y aquí están las trompas de falopio. Aquí están las trompas de falopio. Y aquí están los ovarios, miren. Con O le van a poner aquí con U. Aquí están los ovarios. Que son dos, son a la derecha y a la izquierda. Entonces, recordando así la anatomía, vemos que el útero está conformado por dos trompas uterinas. La trompa de falopio derecha e izquierda y los ovarios. Y hay un ligamento que relaciona el ovario con el útero, que se llama el ligamento propio del ovario, que lo estoy dibujando aquí, que relaciona el útero, el cuerpo uterino, con el ovario.
Y ahí miren esto de aquí amarillo, es un ligamento ancho que le llaman, que rodea casi la parte lateral del útero y que lleva la mayor irrigación a nivel del útero. Se llama el ligamento largo o ancho del útero. ¿Ya? Ligamento ancho o largo del útero. Y acá hay un ligamento uterosacro, que se va desde el sacro hasta el útero. ¿Ya? En la parte inferior viene del útero. Entonces, recordando nuestra anatomía, que está el cuerpo uterino, ya el útero está formado por un cuerpo, aquí en el centro del cuerpo, y acá arriba el cuello uterino, ya que ustedes han escuchado seguro, el cuello uterino. Y más abajo ya obviamente va a estar el conducto vaginal. Eso recordando un poco de la anatomía que ustedes ya deberían, tal vez alguna vez han visto, pero la anatomía del útero. Entonces el útero está formado por un fondo, un cuerpo, y está también formado por una parte del cuello uterino, antes de entrar al cuello uterino, por un istmo, que ahorita lo vamos a ver, en esta imagen no se ve bien, pero está formado por un istmo. Ya hay la parte más, que es la parte más angosta del útero. Ahorita lo vamos a ver en las próximas imágenes. Ya, que hay que lo va a derecho, el del izquierdo. Y esta es una cara antero-inferior del útero. Aquí está la trompa de falopio. Ustedes saben, es donde se ocurre lo que es la fecundación, la unión desde la espermatozoide con el ovario. Ocurre aquí en las trompas de falopio, a nivel de la ampolla, en este caso, en el apoyo de la trompa de falopio, derecha e izquierda. Y aquí están los ovarios. ¿Sí? Entonces es importante recordar esta anatomía. Miren aquí más a detalle. ¿Cuántas capas tiene el útero, chicos? A ver. ¿Quién se recuerda cuántas capas tiene aquí el útero en esta imagen de aquí arriba? ¿Cuántas capas tiene? Tiene 3 capas. Miren, este es un corte coronal que le han hecho al útero. Y miren, tiene 3 capas. La capa más interna, vean esta imagen de aquí, inferior, la imagen superior izquierda. Miren, aquí está, este es el endometrio uterino, por donde normalmente la paciente, las mujercitas, las mujeres, tienen lo que es su menstruación, es porque la capa del endometrio se va degenerando y va sangrando. Ya, miren, el endometrio. Aquí está el miometrio. Y este aquí es el perimetrio. Entonces tiene 3 capas el útero. Endometrio, miometrio y... ¿Cuál era? Endometrio, miometrio y perimetrio, también llamado serosa del útero. Y el útero aquí está, mire, está formado por 3 sectores. El fondo uterino, que está aquí arriba, todo este es el cuerpo uterino. Aquí está el istmo, miren, esto les decía yo, esta parte del istmo, es la parte más angosta del útero, el istmo, y este es el cuello uterino, o el canal cervical. ¿Ya? Entonces, ¿en cuántas partes está dividido el útero, chicos? En un fundus, después viene el cuerpo, todo esto es el cuerpo. Y aquí, en la parte baja del cuerpo, está el istmo, la porción más estrecha del útero, por donde se pueden localizar algunos tumores. Y aquí está el cuello uterino. Entonces, recordar la anatomía, mire, y abajo del cuello uterino está el conducto vaginal. Entonces, recordando esa anatomía del útero, ¿cuántas capas dijimos que tenía? ¿Cuántas capas tiene el útero en el sexo femenino? ¿Cuántas capas? Esta es la primera capa, ¿cómo se llama? Endometrio. El endometrio. Luego viene el Miometrio. Y luego viene el Perimetrio. El perímetro. Muy bien. O también llamada serosa. ¿Ya? Entonces, esta es una cara anterior. Miren, este es un corte coronal del útero. Pero aquí, miren, este es un corte sagital del útero. Miren, ha hecho un corte sagital donde se puede ver, miren aquí, esta es la parte anterior, esta es la panza, o bueno, la cabeza, lo que es la pared abdominal. Aquí atrás está la nalga, miren, los glúteos. Y entre medio, entre la parte anterior, miren, del abdomen, vamos nosotros abriendo, digamos, y aquí encontramos lo primero, la vejiga. ¿No? Aquí está la vejiga. Esta es la vejiga. Y por detrás y por arriba de la vejiga se encuentra el útero. Miren cómo tiene
esta posición que está por encima de la vejiga, ¿no? Y mire, por detrás del útero se encuentra el colon. ¿Ya? El colon, miren, el colon sigmoide y parte del recto. Se encuentra a este nivel por detrás del útero. Y entre el colon, chicos, y el útero, y la parte posterior del útero, se encuentra un fondo. ¿Cómo se llama ese fondo de saco? Entre el útero y el colon. ¿Cómo se llama? Fondo de saco de Douglas. Mira, aquí está. Fondo de saco de Douglas. Muy importante. Siempre nosotros inspeccionar en la ecografía ese lugar, la parte del fondo de saco de Douglas, que es el límite entre la parte posterior del útero y la parte anterior del colon. Fondo de saco de Douglas. Así se llama. Y acá está el útero. Aquí está el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Son las 3 capas que tiene el útero. Y esto de aquí, ¿cómo se llama esta parte, chicos? A ver, para que y nosotros podamos reconocer en la ecografía cómo se ve un mioma uterino. A ver, ¿cómo se llama esta parte, este sector del útero? Estoy subrayando, que estoy redondeando. ¿Cómo se llama esa parte? Se llama... ¿Cómo se llama? Fundus uterino. Muy bien, fondo o fundus uterino. Esta parte de aquí. El cuerpo. El cuerpo, muy bien. Esta parte de aquí. Istmo. Aquí está el istmo. Entre el istmo, el cuerpo y aquí este de aquí se llama cuello uterino. Vamos a ponerlo con doble D. Cuello uterino. Entre el uterino y el cuerpo se encuentra el istmo uterino, ¿ya? Más estrecha del útero, el istmo, que se encuentra entre el cuerpo y el cuello uterino, o el conducto cervical. ¿Y esta parte qué se llama? Que va hacia abajo. Se llama el conducto vaginal. Y aquí está hasta la vulva de la vagina, etcétera, etcétera. Aquí está el conducto vaginal. Entonces, miren, toda la anatomía fácil y rápida del útero. Bien, entonces, ¿cuál les decía? ¿Cuál era el ligamento más importante de sostén para el útero y para el ovario y las trompas de falopio? ¿Cómo se llama ese ligamento de sostén? Y aquí lo vimos. El ligamento más el ligamento o largo del útero es el más importante. Aquí también el ligamento propio del ovario, también que conecta el útero con la porción interna del ovario, con su extremo interno. Y este ligamento, el lumbos, el útero sacro, que relaciona el sacro, el hueso sacro con el útero. Esos ahí son lo más importante. Y hay un ligamento aquí arriba que se llama el ligamento suspensorio del ovario. Ya eso ahí me trae irrigación al útero, al ovario, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me interesa a mí del útero, que ustedes sepan las 3 porciones principales que hay en el útero, las 3 capas que tiene, y los 3 segmentos en que se divide el órgano reproductor de la mujer, que se divide en útero, se divide en trompa de falopio y ovario. 3, 3, 3, ¿no? Y aquí hemos visto la anatomía en su corte sagital. ¿Ya? Y esta es una corte coronal. Y esta parte, mire, esta es una ecografía del útero, donde aquí, mire, se encuentra, ¿qué parte sería esta de aquí, mire, de aquí arriba? Esta es una ecografía, mire, está viendo es una ecografía transvaginal, donde se observa el útero al revés, mire. Pero es lo mismo. ¿Qué parte es esta? Es el fondo. Fondos. Este de aquí es el cuerpo. Esta parte de aquí es el Istmo. Y esta parte de acá abajo es el cuello. El cuello uterino. Cuello uterino, o también llamado cervix. Vean entonces cómo las estructuras se ven, algunas más claras, algunas más oscuras. Y aquí miren, esta línea aquí abajo, no sé si la ven, es el endometrio. Ahí está, una línea blanquecina, que todo lo blanco, no se olviden, en ecografía se dice hiperecoico. Lo blanco en ecografía se dice hiperecoico. Por ejemplo, estas partes de aquí son hiperecoicas. Y lo que no es ni blanco ni negro, o sea, es gris, como esta parte del útero es gris,
se le dice isoecoica, en términos médicos, ¿ya? En términos ecográficos. Entonces el útero tiene una ecogenicidad de tipo isoecoica, eso anoten bien. ¿Por qué? Porque no es ni blanco ni negro, es gris. ¿Ya? O lo ven más negro o lo ven más blanco. No, no es ni blanco ni negro, es gris. Y eso se dice isoecoico. Y esta parte aquí, miren, son más blanquecinas. Entonces ya son un poco más hiperecogénicas o más hiperecoicas, se dicen. Y los, como ustedes van en quistes a nivel del útero tal vez, son hipo o anecoicas. Ya eso lo van a ver muy bien más adelante. Entonces no se olviden. El útero, ¿cuál es la posición que tiene el útero a nivel de la pelvis? Chicos, ¿cuál es la posición que tiene el útero en la pelvis? ¿Cuál es su posición normal del útero? ¿Se acuerdan de anatomía? Cuando me preguntaban, la posición normal es anteversión. Y aquí lo podemos ver, miren, esta es una vista superior una vista podemos encontrarme los hombros izquierdo y derecho, y aquí está el colon, aquí está el fondo del saco de Douglas, ¿no? O también llamado recto uterina. Y aquí miren, aquí nosotros vemos en esta parte superior derecha, miren, aquí está la vejiga, y el útero está por encima de la vejiga, y por eso se llama, la posición normal del útero es en anteversión, miren, hacia anteriormente y verso hacia atrás, ¿no? Anteversión, adelante hacia atrás. Retroversión es cuando el cuerpo, mire, y el fundus del útero se va hacia atrás. Esa es otra posición del útero, retroversión se llama. Y esta posición de aquí, que es retroversoflexión, miren cómo va hacia atrás, retro, flexión hacia adelante y versión hacia atrás. Retroversoflexión, ¿no? Entonces vean cómo son las diferentes posiciones que existen del útero. ¿Bien? Entonces, y esta es la posición normal, estas ya son patológicas. La posición normal del útero, ¿cómo tiene que ser? ¿Cuál es la posición normal del útero? ¿Es en retroversión? ¿Cuál es la posición normal del útero? Lo mismo que han visto aquí. La posición normal del útero es, ¿cómo se llama? Anteversión. Anteversión, muy bien. Anteversión, nada más. Esa es la posición normal del útero. Ya hemos visto anatomía, mire lo básico de la anatomía que ya muchos de ustedes ya han visto. Vamos a irnos a la parte de aquí, de los leiomiomas. Entonces, ¿qué es un leiomioma, chicos? O un mioma uterino. También se llama leiomioma. Ojo, anoten bien esa parte. Los miomas uterinos, que es la causa ginecológica o el tumor benigno ginecológico más frecuente en las mujeres. Tumor benigno ginecológico más frecuente en el sexo femenino. El más frecuente, o sea, el que más se da, el que más aparece, es el leiomioma uterino. Y aquí lo tenemos. ¿Por qué le dicen leiomioma o también llamado miomas uterinos? ¿Por qué le dicen leio? Leio le dicen porque deriva de músculo liso. Ya, anoten bien esa parte. Le dicen leio porque deriva del músculo liso. Leiomioma uterino. Es el tumor benigno primario más frecuente en el sexo femenino. ¿Ya? Entonces no se olviden que este tumor es una de las principales causas de varias afecciones patológicas y alteraciones menstruales que tienen las mujeres. El sexo también. También llamados fibromas. ¿Ya? Fibromiomas también le dicen, o leiomiofibromas. También le dicen, cualquiera de estos nombres le dicen, pero comúnmente, ¿cómo se debería llamar? Leiomioma. ¿Ya? Este de aquí. Leiomioma uterino. Y este es el objetivo de esta clase. Que ustedes conozcan cuál es su nombre de ese tumor, cómo se caracteriza y por qué da esos signos y síntomas a mi paciente y cómo se origina. Entonces, para esto, miren, yo creo que ustedes sepan muy bien que los miomas uterinos también son llamados leiomiomas. Es lo correcto eso. Leio, ¿por qué? Porque derivan de músculo liso. Si derivaran de un músculo estriado, de un músculo esquelético que tenemos los músculos que tenemos en nuestro brazo, por ejemplo, el bíceps, los músculos de la pierna, si hubiera un tumor ahí, se llamaría rhabdo, porque deriva de músculo estriado. Por cuanto este deriva del músculo liso del útero, se llama leiomioma. ¿Entendieron, no? Entonces, si yo les pregunto, ¿de dónde deriva estos leiomiomas? ¿De qué parte, de qué capa del útero
derivan estos leiomiomas? ¿Del endometrio, miometrio o perimetrio? ¿Cuál de esos tres? Aquí hemos visto. ¿De cuál? Del miometrio. Excelente, del miometrio. Por eso, porque el miometrio tiene músculo liso. Es músculo liso que se puede dilatar, que se puede agrandar. Aquí un cabezote, un bebé de unos 3 kilos, 4 kilos puede entrar aquí. Y eso que el útero mide aproximadamente 7 centímetros, mide aproximadamente, mire el útero pequeño. No es tan grande el útero. Es pequeño, 7 centímetros mide. Y se puede agrandar a varios centímetros incluso cuando alberga en el centro, en su cavidad uterina al bebé. Este se llama cavidad uterina. Por donde yo estoy rayando. Cavidad uterina. Toda esta es la cavidad uterina. Es vacío, es un hueco. Está lleno de moco normalmente. Entonces ahí se puede guardar un bebé. Y puede crecer este músculo liso. El músculo liso le caracteriza es que porque se puede dilatar, puede crecer. ¿Ya? Entonces, por eso, de ahí, de ese músculo liso que hay en el útero, de ahí se derivan los leiomiomas, que son los tumores primarios, benignos, más frecuentes en el sexo femenino. ¿Ya? Eso lo vamos a recalcar bien. Son los más frecuentes. ¿Ya? También se llama fibroma, leiomioma, y producen hipermenorrea, chicas. ¿Qué significa para ustedes hipermenorrea? A ver, ¿aumento de qué? Del sangrado durante la menstruación, hipermenorrea. Aumento del sangrado, incluso puede haber coágulos, porque aquí mire, y hemorragias intermenstruales que a veces pueden seguir con coágulos, ¿no? Entonces, ustedes ven algunos coágulos, no siempre es la causa de leiomioma, puede ser otras causas. Pero si ustedes pillan coágulos en el periodo menstrual de una paciente femenina, podemos sospechar de estos tipos de tumores. ¿Bien? Dan también síntomas de compresión y dolor abdominal, normalmente, cuando ya están en estadios avanzados, cuando ya están grandes, son de gran tamaño, producen dolor abdominal y de compresión. Bien, entonces no se olviden, los miomas uterinos producen varias sintomatologías a nivel ginecológico. Y estos miomas varían de tamaño. ¿Sabían ustedes? Varían de tamaño. Pueden medir, miren, acá hay varios, ¿no? Este es una fotografía patológica de un útero, miren, es pequeñito, mide aproximadamente 7 centímetros, pero aumentó su tamaño, bien, aumentó su tamaño. ¿Por qué? Porque tiene estas lesiones, miren, color blanquecina, color blanco nacarado, le dice. Si yo les pregunto, ¿cuál es el color de los tumores de estos miomas? Miren, son de color blanco nacarado. ¿Ya? Miren, pueden variar de tamaño. Y yo les pregunto, ¿pueden ser más frecuentes? ¿Cómo son los miomas? ¿Son únicos o múltiples? Miren, ¿cómo lo ven en la imagen? ¿Cómo lo ven en esta imagen inferior izquierda? Múltiples. ¿Cómo lo ven? Son múltiples. Eso, múltiples. Comúnmente es que sean múltiples. Rara vez es unito que crece. Y pueden variar de tamaño entre 5 a 20 centímetros. Eso es lo que me interesa a mí, que pueden variar de tamaño. Este puede medir 5 centímetros pequeñito, puede medir 5 centímetros, incluso puede medir 20 centímetros más grande, o incluso más. Pueden medir los tumores, los miomas uterinos. ¿Y cómo son estos miomas? ¿Qué color son? De color blanco nacarado. Miren, son tumores benignos. Miren en esta imagen superior derecha. Son tumores benignos, redondeados, de consistencia firme, son duros. Ustedes lo tocan y está duro. Son de color blanco grisáceo. Por eso se llaman también blanco nacarado, cuyo tamaño es variable. De 5 a 20 centímetros, que es lo más frecuente que aparezcan los miomas, y rara vez es más de 20 centímetros. Entonces, ¿cuál es el intervalo normal de la medida de un leiomioma? Que normalmente tiene que medir de 5 a 20 centímetros. Rara vez es más de 20. Entonces, lo importante que ustedes sepan es que estos tumores son bien definidos. No son así irregular, todo una patasca, no. Son bien definidos, son redonditos, ¿ya? Firmes y de color blanco grisáceo, blanco nacarado, cuyo tamaño es variable. Y normalmente se ubican en cualquiera de las capas del útero. Entonces, eso es lo importante. Ahora miren, esta parte de aquí. Comúnmente son tumores que no malignizan. ¿Qué significa malignizar, chicos? Que se vuelven tumores de benignos, se vuelven malignos. Normalmente los tumores, los leiomiomas, no se malignizan.
¿ya? No hacen metástasis, no se vuelven malignos. O sea, en otras palabras, no se vuelve cáncer. Normalmente están en un curso benigno. No son malignos normalmente. Solo la mitad de ellos tienen síntomas incluso, ¿ya? O sea, no siempre una paciente que tenga estos tumores va a tener síntomas. No siempre, ¿ya? No siempre van a tener síntomas las pacientes que padezcan esta enfermedad, que son los miomas. Entonces, comúnmente son tumores que no malignizan, o sea, no hacen metástasis, no se vuelven malignos. Por ejemplo, ahí está, mira, el mioma. Está el mioma uterino. Ahí está. Esta parte del útero. Y aquí, miren, se encuentra. Y estos miomas, chicos, normalmente cuando nosotros hacemos la ecografía Doppler, que ahorita lo voy a explicar más rato, ¿qué es una ecografía Doppler? ¿Ven estos colorcitos, color rojo, azul? ¿Ven esos colorcitos? Aquí igual lo ven. Color rojo, azul. ¿Lo ven, no? Alrededor del útero. Alrededor de los tumores. Esta ecografía Doppler que se llama, es cuando el ultrasonido, o la ecografía, los rayos de ultrasonido, llegan hasta los eritrocitos, hasta los glóbulos rojos. Entonces yo les pregunto a ustedes, existe tumor benigno y tumor maligno. ¿El tumor benigno tiene harta irrigación? ¿Sí o no? ¿Tiene hartos eritrocitos, harta vascularización? ¿Sí o no? Los tumores benignos. No tanto, no tienen mucha irrigación. Sin embargo, los tumores malignos tienen harta irrigación, hartos glóbulos rojos, mire, por eso este aquí es un tumor benigno, y este es un maligno. Es un leiomioma, miren, como un leiomioma normalmente, aquí debería estar el leiomioma, alrededor nomás tiene que salir estos puntitos blancos, rojo, azul, normalmente tiene que salir así alrededor nomás del mioma. A eso vamos a decir que es benigno. Pero ¿qué pasa si en el mismo mioma aparece por dentro, aparece por fuera, por todas partes, así echa una patasca ecodoppler? Eso significa que ese mioma se está volviendo maligno. Se está volviendo maligno. Entonces, ¿cómo yo diagnostico, cómo yo diferencio un mioma benigno de un maligno? Haciendo la ecografía Doppler. ¿Y cuál es la ecografía Doppler? Esta es una ecografía. Doppler es cuando usamos estos colores de aquí, color azul, color rojo. Y si nosotros encontramos eso dentro del tumor, dentro de estos miomas que normalmente no deberían estar irrigados, podemos sospechar de que es maligno. Es raro, normalmente debería ser como este de aquí, normalmente, que alrededor unos poquitos puntitos aparecen alrededor nomás. No en el centro como este de aquí, que en todas partes y en el centro aparece. Esto ya se está volviendo maligno. Y esta parte es un curso benigno, porque tiene poca irrigación, un tumor benigno. De los miomas, hablando de los miomas. Entonces, ¿se entendió esta parte muy bien? Normalmente hacen metástasis, no son malignos. Normalmente no son malignos los miomas uterinos. Son benignos e incluso pueden aparecer y desaparecer. Aparecen un ratito y desaparecen. ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces, más adelante vamos a ver esto es lo que es la ecografía Doppler. Entonces, yo les pregunto, normalmente, ¿cuánto mide un mioma uterino? ¿Cuál es el intervalo normal de su medida? Para que yo diga que es de buen tamaño. ¿Cuánto es su medida normal, más frecuente de un mioma uterino? 5 a 20. 5 a 20. Muy bien. Ahora, si el mioma uterino es hasta 8 centímetros, yo lo puedo extirpar, lo puedo extraer ese mioma del útero, lo puedo extraer, se llama miomectomía. Lo puedo extraer ese mioma, si es que mide 8 centímetros. Si es que mide más, directamente se va para la laparoscopía. ¿Listo? Esos son criterios que ustedes tienen que saber cuándo se lleva a cirugía laparoscópica y cuándo se hace una miomectomía. Son criterios que ustedes tienen que saber, ¿bien? Para manejar a estos pacientes con mioma. Entonces, los miomas uterinos son tumores benignos, bien definidos, redondeados, ¿ya? Cuyo tamaño es variable y son de blanco nacarado. Y solamente alrededor tiene irrigación, solamente alrededor tiene vasos sanguíneos, menos en el centro, aquí no tiene. Por eso en la ecografía Doppler
solamente alrededor se va a ver unos vasos sanguíneos, como aquí. Alrededor nomás se ven vasos sanguíneos. Doppler, así esos colorcitos rojo, azul, que representan glóbulos rojos. Sin embargo, aquí es toda una patasca, ¿no? Todos lados. En todos lados está estos los glóbulos rojos dentro del tumor. Entonces eso me dice que está cursando en un curso benigno o maligno. A ver, si ustedes ven esto en el Doppler, ¿es benigno o maligno? Maligno. Entonces, en vez de llamarse leiomioma, se va a llamar leiomiosarcoma. ¿Vieron la diferencia? ¿Cómo yo interpreto, cómo yo hago que estos leiomiomas, al pasar a ser benignos, pasan a ser malignos con el tiempo? Y hay criterios, cuando yo decir que es maligno, hay criterios que más adelante lo vamos a ver. Entonces, lo importante que yo quiero que ustedes sepan aquí es que normalmente no malignizan, son benignos, son como esta ecografía de aquí. Aquí está el útero, ahí lo voy a dibujar, al útero lo voy a dibujar. Ahí está el útero, está el endometrio, y aquí, mire, está el mioma. Y aquí está, mire, el Doppler, que normalmente tiene que ser alrededor del mioma. Si es al centro como esto, ya podemos sospechar de algo maligno. Porque normalmente los malignos producen neovascularización, o sea, nuevos vasos sanguíneos. Y los benignos, cosas que no lo hacen. O no lo hacen tanto como este, ¿no? Hay que ser psicópata, ya. Entonces, chicos, la etiología. ¿De dónde se origina un mioma? Esa es la gran pregunta que ustedes, yo sé que se hacen. ¿De cuándo o de dónde deriva un mioma? ¿Y por qué sale un mioma? Y aquí les traigo la explicación. Normalmente su origen sigue siendo desconocido. Sigue siendo desconocido su origen, pero se cree, y hay teorías, y una de las principales teorías más creíbles, es la teoría de la alteración hormonal. Cualquier alteración, ya sea ponerse algún se ha visto también que pacientes que tienen chip, ¿ya? A nivel en su brazo, no es que se ponen para ponerse, para protegerse, pueden desarrollar en algún estado de su vida, en algún periodo de su vida, pueden desarrollar miomas. Porque no se olviden que la principal causa y la teoría que es más acertada hasta el momento es la teoría de la alteración hormonal. Entonces, estos tumores, mira, aquí está el útero, está el cuello uterino. Entonces, miren cómo aquí se forman distintos tipos y distintas localizaciones de la alteración hormonal. Ustedes tienen alguna alteración en sus hormonas, se ponen alguna sustancia que puede alterar sus hormonas, puede favorecer, no siempre, pero puede favorecer al crecimiento y al desarrollo de un mioma uterino. No se olviden que es la causa más frecuente de tumores ginecológicos en la mujer, en el sexo femenino. Es el más frecuente. ¿Por qué? Ahí está la razón. Por las alteraciones hormonales, que puede ser ya sea por inyecciones, por ponerse alguna sustancia que altere sus hormonas. Entonces todo eso me puede producir el crecimiento de los miomas. No se olviden que en la alteración hormonal los miomas se dependen mucho de las hormonas, del estrógeno y la progesterona, más que todo el estrógeno. Entonces el crecimiento de los miomas va a agrandarse más de acuerdo suban los niveles de estrógeno en la mujer. Entonces, para que vean la etiología, es la principal, la más creída, la alteración hormonal. ¿Qué pasa en la alteración hormonal? Va a dañarme y va a alterarme un miocito. En el músculo liso, las células del músculo liso se llaman miocitos. Y esos músculos, miren, un solo miocito mutado, se va a mutar, puede proliferar y me va a originar al mioma. Solamente un hito que se altere puede formarme este grandote cabezón de aquí, ¿no? Este cabezón de aquí. Un hito que se altere, un miocito en el útero, puede formarme este tamaño de mioma. Entonces, vean lo interesante que es comprender que estos miomas, su crecimiento depende de un factor hormonal. ¿Bien? Y de varios factores de riesgo que ahorita vamos a ver. Los principales factores de riesgo, vamos a ver aquí, que son edad entre 35 y 45 años.
Entonces, la incidencia más frecuente de miomas uterinos es entre los 35 y 45 años. ¿Qué es la nuliparidad, chicos? A ver, ¿qué creen ustedes que es la nuliparidad? A ver. ¿Qué creen ustedes que es la nuliparidad? Que no ha tenido, ¿Cómo? que nunca ha tenido un hijo. Excelente. Que nunca ha tenido se abstiene, digamos. Yo nunca voy a tener, como la típica, ¿no? Yo nunca voy a tener hijos. Voy a adoptar. O mi hijo va a ser un gato. Ahí está, pues. ¿No? Ahí está su gato, ¿ves? Pero en sí, la nuliparidad es un factor importante. Es un factor de riesgo importante para las mujeres. ¿Por qué? Porque al no ponerlo en trabajo lo que es la función del útero, en alguna parte de su vida, ¿ya? Va a querer tener obviamente como toda pareja, va a querer tener sus relaciones sexuales. Entonces, al no querer embarazarse y al utilizar métodos anticonceptivos para no embarazarse, y decir nunca voy a tener hijos, por ejemplo, nuliparidad, tal vez nunca va a tener hijos, digamos, nunca va a querer tener hijos, puede favorecer el desarrollo de estos miomas. Entonces, es un importante factor de riesgo la nuliparidad. Poco también es los afroamericanos. Y las pacientes obesas y con sobrepeso también favorecen el crecimiento de los miomas, el desarrollo de los miomas. Pero más importante que todo esto, que la obesidad y el sobrepeso, es esto, la exposición a estrógenos. Y esto es lo que yo quiero que vean bien. La exposición a estrógenos es un factor importante para el desarrollo de los miomas, así como la nuliparidad y el sobrepeso. ¿Por qué? Porque la exposición a estrógeno me viene a hacer lo siguiente. Puede haber alguna alteración a nivel de los ovarios, por ejemplo, el síndrome de los ovarios poliquísticos, que es una alteración muy frecuente hoy en día en las pacientes femeninas, que se caracteriza por crecimiento excesivo de pelo, vello facial, obesidad, etcétera, etcétera. Síndrome de ovarios poliquísticos. Últimamente mucho lo estamos viendo. Y este síndrome de ovarios poliquísticos, que es un tema aparte, puede desarrollar y favorecer el desarrollo de miomas uterinos. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, también tener antecedentes familiares de que hayan tenido miomas también es un factor que tenemos que tomar en cuenta en aquellas pacientes que se estén teniendo un problema ginecológico por las mismas causas, ¿no? La menarca temprana igual. Haber tenido su menstruación a temprana edad, a los 11 años, por ejemplo, o a los 10 años, a los 9 incluso he escuchado, favorece en mucho la aparición de los miomas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se olviden que la menarca se activa, o sea, la menarca significa la primera menstruación, se activa cuando hay un aumento de los estrógenos. Y por ahí la paciente tiene por ahí la niña tiene un tumor que es secretador de estrógeno a nivel suprarrenal y puede favorecer la aparición de una menarca temprana, antes de los 12 años. Entonces puede aparecer a los 9 años. Y eso es un factor de riesgo que tenemos que también tomar en cuenta en la consulta ginecológica de las pacientes. ¿Sí? Eso es importante que se tiene que tomar en cuenta. Y la menopausia tardía. Sigue teniendo 50 años y sigue sin tener su menopausia. 55 sigue bajándole. Entonces la menopausia tardía es porque la paciente estará tomando algunos fármacos. Por ejemplo, hay unos fármacos que mejoran los síntomas de menopausia. Y hace esto que se aumenten los niveles de estrógeno. Entonces también es un factor importante la menopausia. Tardía. No se olviden que la menopausia es el término o la finalización de la menstruación. Pero si es de manera tardía, después de los 55 años incluso, ya de los 45 años, ya podemos nosotros sospechar o podemos de que ella esté favoreciendo un mioma uterino. ¿Bien? Entonces estos son los principales factores de riesgo que quiero que ustedes sepan. La nuliparidad, que es muy importante. La exposición a estrógenos. Entonces la nuliparidad a veces no siempre es porque uno lo decide, o la paciente femenina lo decide, sino también por problemas de infertilidad. ¿Ya? Que también un mioma uterino me lo puede producir.
Él me lo produce a él o si no, el otro me lo produce a él. Cualquiera de los dos puede pasar. Entonces, preguntas que tengan aquí sobre esto, sobre factores de riesgo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran ustedes preguntar? ¿O está todo claro? Bien, ¿ninguna pregunta? Bien, vamos a continuar entonces. Exposición a estrógeno, no se olviden que es muy importante la exposición a estrógeno para el favorecimiento de los miomas. Así como la nulliparidad. Auxi, disculpen. Sí, dígame. Eso que dice abajo la nicotina, Eso ahorita vamos a tocar. ¿Ya? Pero primero quiero que vean aquí, factores de riesgo. ¿Ninguna? Todo está claro, ¿no? Sobre los factores de riesgo. Bien. Entonces vamos a tocar este tema, esta parte de aquí del tema, que es los factores protectores para que uno no tenga mioma. ¿Ya? Para que una mujer no tenga mioma, hay un factor muy importante que protege a que la paciente no contenga o no desarrolle el mioma. ¿Y cómo hacemos para que no se desarrollen los miomas? Obviamente ponerlo a trabajar al útero. ¿Y cómo lo ponemos a trabajar al útero? Pues con la multiparidad, por ejemplo, más pacientes femeninas que hayan tenido varios hijos durante su etapa adulta, tienen nulo desarrollo de miomas, porque lo ha puesto a continuo trabajo del útero para que no se estén desarrollando ese tipo de miomas. Se ha visto y se ha comprobado que las pacientes que tienen múltiples hijos, múltiples partos, multiparidad, se ha visto que no tienen miomas uterinos. También el tabaquismo, chicos, que haya tenido actualmente o pasado, es un factor protector, aunque ustedes lo vean, entonces me voy a poner a fumar, dicen, no, pues, así no tampoco, ¿no? El tabaquismo, chicos, libera nicotina. Y aquí está la nicotina. La nicotina estimula el sistema parasimpático. Entonces la nicotina altera el metabolismo de los estrógenos. O sea, que mientras uno más fuma, una paciente femenina más fuma, menos estrógenos tiene. ¿Ya? En otras palabras, digamos, como la gente vulgar diría, se baja su feminicidad, ¿no? Porque baja los estrógenos. Pero entonces la nicotina tiene una alteración, altera el ciclo de la formación de los estrógenos. Entonces disminuye el estrógeno activo. Entonces al disminuir la nicotina, el estrógeno activo, a nivel de la sangre, ¿qué va a pasar con el mioma? ¿Va a aumentar de crecimiento o va a disminuir de crecimiento? ¿Qué creen ustedes? Si disminuye los niveles de estrógeno en la sangre, ¿aumenta el tamaño del mioma o disminuye el tamaño del mioma? ¿Qué creen ustedes? Debería disminuir. Sí, debería disminuir. ¿Por qué? Porque los estrógenos, no se olviden que una de las principales teorías de la etiología de los miomas es la alteración hormonal, ¿no? Entonces la alteración hormonal va a favorecer que se suba, o sea, la alteración hormonal hace que estos tumores, estos miomas, dependan mucho del estrógeno. Y nosotros, al alterarle su ciclo, por ejemplo, con los anticonceptivos se puede alterar también, que es uno de los tratamientos que se hace para los miomas. La nicotina altera el metabolismo de esos estrógenos, de la hormona que favorece el crecimiento de este mioma, entonces va a disminuir su tamaño o puede proteger y hacer que nunca aparezca un mioma. Entonces se ha visto y se ha comprobado científicamente que la nicotina del tabaco protege contra los miomas utéricos. Mayor edad en el último embarazo también es un factor protector importante, que tenga mayor edad en el último embarazo. Y la menopausia. ¿Ya? La menopausia ayuda. ¿Qué pasa en la menopausia, chicos? A ver. ¿Aumenta los niveles de estrógeno o disminuye los niveles de estrógeno en la menopausia? ¿Qué es lo que pasa? Aquí quiero que ustedes razonen. Disminuye. Disminuye. Entonces, ¿de qué dependía el crecimiento del mioma? ¿De qué dependía? De la exposición de los estrógenos. Excelente. Del aumento de la cantidad a la exposición a los estrógenos. Entonces, al haber disminución en la menopausia, los miomas van a disminuir mucho el tamaño. En vez de que, aparte, cuando digamos que son de este tamaño el mioma, va a volverse este tamaño. Pero no desaparece por completo. Pero sí disminuye su tamaño. Mucho. Pero no desaparece por completo. Entonces, por ende,
Por eso una de las principales causas, una de las principales teorías es esta, la alteración de las hormonas. ¿Por qué? Porque los miomas dependen mucho del estrógeno, de los niveles de hormonas. ¿Cuándo bajan las hormonas? En la menopausia, y por ende el mioma empieza a decaer de crecimiento. Entonces vean lo importante que es estos miomas, y por eso es la principal causa de problemas ginecológicos en el sexo femenino. Hoy en día. Y en la histopatología, miren cómo se observa aquí músculo liso aquí, y acá en el centro, miren, músculo liso desorganizado. ¿Por qué? Porque los miomas uterinos derivan del músculo liso del útero. Entonces, y estos músculos lisos, al ser todo alterados, así todo desordenado, me da la atención que se parece mucho este músculo liso desordenado al músculo liso normal. Entonces podemos decir que es benigno. ¿Ya? Por eso es un tumor benigno. Ahí está, mire, el mioma es una placa histopatológica. Se observa miocitos de una manera desorganizada. Como sea, así todo una patasca, como otra palabra decía, ¿no? Todo desordenado. Sin embargo, aquí, de manera regular, normal. Y esto aquí de manera desorganizada. Y esa es la diferencia. ¿Por qué se le llaman leiomiomas? Porque deriva del músculo liso. Preguntas que tengan hasta aquí para que nos vayamos a la clasificación de la Federación Universitaria de Ginecología y Obstetricia. Preguntas que tengan antes de entrar a este tipo de clasificación. Dudas que tengan sobre los factores de riesgo y factores protectores. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Por qué sería tan importante que sea de tener mioma, digamos, de la edad de 35 a 45 y no de 20 a 35? Es que a ese nivel las pacientes, las mujeres, sexo femenino, está en su etapa mayor de fertilidad. 35, 45, y se ha visto que es la mayor incidencia en esa edad. Porque mientras, digamos, si tiene más de 45 años, obviamente va a entrar en menopausia y es menos la incidencia de mioma. Y en las jóvenes, las más jóvenes, incluso de 15 años, 16 años, no, difícil que haya mioma. Entonces, normalmente aparece en este tipo de edad, en este rango de edad, 35 o 45 años. Aparece frecuentemente. Y por eso se puso como factor de riesgo, tener entre 35 y 45 años. O sea, está en la edad... Sí. O si no puede ser también que a esa edad pues ya tiene también muchos años de exposición al estrógeno, por eso aparece en esa etapa. Eso mismo, y porque también no quieren, digamos, o no quieren tener todavía hijos, digamos, hasta los 35, por ahí 30, 45 años, no quieren tener hijos, tal vez, por eso aquí está la nulliparidad. Y ahí es donde más frecuente se aparece este tipo de tumores. Y eso sí, mientras más tiempo pase y sin haber tenido, digamos, ningún parto, va a haber mayor exposición a los estrógenos y por ende mayor frecuencia de desarrollar un mioma. Y se ha visto, eso se ha estudiado, que el rango de edad más frecuente son entre 35 y 45 años, por mayor exposición a estrógenos. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda más? Sí, entonces, si a una niña de 9 años, por ejemplo, ya le baja la menstruación, ¿hay que preocuparse? Sí, hay que tener, porque no es normal que le baje a los 9 años. Eso significa que hubo una lluvia de estrógenos. Hubo una lluvia de estrógenos que hizo que la pacientita menstrue. Entonces, al haber tenido incluso ahí de 8 años, incluso he escuchado que le vinieron la menarca, entonces mayormente son por problemas hormonales. Puede ser por algún tumor, alguna alteración, alguna exposición que haya tenido durante su infancia, los estrógenos, no sé. Por ejemplo, una exposición importante de los estrógenos es el pollo frito, ya el pollo a la broaster, que son estrógenos que le ponen al pollo, ya son estrógenos artificiales. Que una pacientita, tal vez, niña, que coma todos los días pollo, digamos, es un factor también de riesgo porque tiene harto estrógeno el pollo. Y entonces es un estrógeno exógeno. Y eso puede alterar las hormonas de las niñas. Por eso es una de las causas, como le digo, más frecuentes hoy en día y en el mundo, los miomas uterinos. ¿Ya? Entonces, para que vean eso, que aunque ha venido a temprana edad, a los 8 años, 9 años, podemos tomar o pensar, de acuerdo a cómo ha sido su alimentación y cómo ha sido su exposición a estrógenos. Tenemos que pensar, y por ahí tiene alguna alteración, algún tumor también por ahí, también tenemos que sospechar. O por ahí tiene síndrome de ovario poliquístico también. Todo eso me va a dar con el diagnóstico, como le decía.
Entonces, sí es bueno controlar, hacerle el control a esa pacientita que haya tenido más antes su menstruación, ¿no? Menarca temprana. Siempre es bueno para evitar, ¿no? Porque no se olviden que la principal etiología, la teoría más acertada es la alteración de las hormonas. Y claringo se ve las alteraciones hormonales cuando hay menarca temprana, menopausia tardía, antecedentes familiares y síndrome de ovario poliquístico. Y también es muy frecuente hoy en día. Mi sobrina, ¿Sí? por ejemplo, le bajó, recién le ha bajado a los 8 años, Ausi. Hay que chequear. Ahorita tal vez no tenga nada. Ahorita tal vez no tenga nada, pero siempre es bueno por ahí su alimentación, hay que ver si es que ella se alimenta con puro pollo, tal vez. Eso tal vez puede ser la causa. Y eso produce alteraciones hormonales. Pero cuando se desarrollan estos miomas va a ser pues recién a los 30 años, recién, o sea, a los 20 años. Ahí recién se van a aparecer, digamos. Ahorita no. Como le digo, los tumores benignos son de lento crecimiento. ¿Ya? Y recién puede aparecer estos miomas después de tal vez, de aquí a unos 20 años, 30 años. Por eso hay que hacer un control en esa parte muy específica. Hay varias causas, como le digo. Y depende de su historia clínica. Cómo ha sido, cómo se ha alimentado. Todo eso hay que ver. Sí. Sí es verdad, porque yo por lo menos me desarrollé a los 9 años y como a los 30 a mí me detectaron unos miomas. Ay, ay, ay. Y sí, pero tuve 2 hijos. Ay, Entonces sí, es como una combinación de todo. sí, eso sí, ¿no? Pero no le ha pasado nada, ningún problema tú después. No, no, se han conservado pequeños o estado en control. Ah, ya, ya. Entonces, ahorita vamos a ver eso. ¿Por qué algunos sí pueden producir síntomas? Porque la mayoría de ellos son asintomáticos. Vamos a ver ahorita que la mayoría de esos son asintomáticos. Pero depende de la localización del mioma. Por ahí es submucoso, por ahí es intramural, o por ahí es como este, grandote. Entonces, tenemos que ver de acuerdo a esta clasificación que se llama clasificación según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Vamos a ver que lo clasifica en 4, y eso ahorita vamos a ver. Lo clasifica los miomas en submucosos, que son los que más producen síntomas. Los mucosos son los que más producen síntomas. Los intramurales, que son también son muy frecuentes, son los más frecuentes los intramurales, eso ojo, tienen que tenerlo muy en cuenta, que los intramurales, los miomas intramurales dentro del miometrio son los más frecuentes y son los que menos síntomas producen. Y tal vez te pueden habrán encontrado esto, ¿no? Que es lo más frecuente, los intramurales. Los subserosos ya producen problemas tardíos, producen problemas tardíos de obstrucción, y los pediculados son raros, pero pueden aparecer. Y aquí lo tenemos bien. Por ejemplo, chicos, aquí quiero que atiendan. Este mioma que esté justamente aquí, en el músculo donde estoy poniendo mi puntero, ahí está de rojo, es un mioma intramural porque se encuentra en el medio, mire, se encuentra en el mismo músculo liso y no se va ni afuera ni adentro. Eso se llama, es el tumor, es el mioma más frecuente. El tipo de mioma más frecuente es el intramural, que no produce muchos problemas, incluso en embarazo no puede producir muchos problemas. Los miomas intramurales son los más frecuentes. Ya en el 60 al 70% de los casos son los más frecuentes, los miomas intramurales. Hay otro tipo de miomas que se llama los submucosos. Miren que protruyen hacia la luz uterina. Aquí, mira, lo vemos en esta imagen. Protruyen, mire, los miomas hacia la luz uterina, produciendo obstrucciones a nivel del conducto, a nivel de la luz uterina, y brotando así el endometrio. También por eso se llaman submucosos, porque se encuentran por debajo de la capa interna del útero. ¿Y cuál es la capa interna del útero? Es el endometrio. Entonces estos miomas submucosos están por debajo del endometrio y crecen y protruyen hacia la luz. Por eso se llaman submucosos, porque se protruyen hacia la luz uterina. ¿Ya? Y están por debajo del endometrio. Ese es un mioma submucoso. Los subserosos son los que están en la capa más externa del útero. ¿Cuál es la capa más externa? Del perimetrio. Aquí miren, los subserosos. Ahí está el subseroso, puede ser incluso protruyendo hacia afuera, normalmente protruyen hacia afuera del útero, deformando la morfología anatómica del útero. Mioma subseroso.
Entonces los miomas subserosos protruyen hacia afuera normalmente y estos pueden producir deformidad en la anatomía del útero. Y el otro que son los pediculados, que estos son los que producen problemas medio graves, como yo digo siempre, ¿no? Pediculados, entonces pueden ser intraluminal dentro de la luz uterina o puede ser fuera de la luz uterina, relacionado con otros órganos. Y tienen un pedículo, miren, como en forma de árbol tiene, ¿no? Una forma de árbol, miren, porque tiene un pedículo aquí abajo que se une al músculo liso del miometrio, del útero. De ese pedículo nada sale y recién se forma aquí el mioma. Entonces, para que vean ustedes que hay distintos tipos de miomas, submucosos, intramurales, subserosos, pediculados. Y los pediculados pueden ser intraluminales, o sea, dentro de la luz uterina, o pueden ser extraluminales, o sea, por fuera de la luz uterina. Y si yo les pregunto, ¿cuál de estos 4 tipos de miomas, de ubicación, de la localización de los miomas, es el más frecuente? ¿Cuál de estos 4? Intramural. El intramural. ¿Y cuál de estos de aquí produce más síntomas, más signos y síntomas a la paciente? ¿Cuál de estos tipos? ¿El subseroso? ¿El pediculado? ¿Cuál es el que más frecuente produce síntomas? Y síntomas graves. Desangrado, anemia. ¿Cuál? Es el submucoso. Es el que más produce problemas de sangrado en la mujer. Entonces, tener este submucoso puede entonces incluso dificultar el trabajo de parto, los miomas submucosos. Y son un problema cuando aparecen este tipo durante el embarazo, los miomas submucosos. Muy bien. Y los subserosos son los que crecen de gran tamaño. Así, este tamañango, más de 20 centímetros incluso pueden producir, son los subserosos. Y pueden aplastar o empujar otras estructuras anatómicas vecinas. Bien, chicos, entonces estos 4 según la clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Ahora miren aquí, esta es otra clasificación según la localización y la frecuencia de los miomas. Los intramurales son los que le dije los más frecuentes, 60 a 70%. Los submucosos son de 15 a 25%, son los que más producen síntomas. Los subserosos son los que producen grandes, son los más grandes, aparecen sumamente grandes, 20 centímetros, más de 20 centímetros. Son de gran tamaño. Sin embargo, los otros pueden medir entre 5 a 20 centímetros. Sin embargo, el subseroso, más de 20 centímetros. Y aparece solamente el 10 al 15%. Los cervicales, a nivel, miren, aquí está un cervical, miren en la imagen izquierda, a su izquierda, miren de la imagen, aquí, miren, se encuentra un mioma cervical que se encuentra en el cuello uterino, que puede obstruir la luz del paso en el momento del parto. Yeah, aquí está el mioma cervical. Son raros, del 8%. Y más raros son los pediculados, que pueden ser, como les dije, intraluminal o extraluminal. E incluso el pedículo puede crecer mucho y puede protruir de aquí, de la cavidad uterina, puede protruir hacia la vagina, hacia el conducto vaginal, llamándose mioma parido. Este de aquí se llama mioma parido. ¿Por qué? Porque sale por el conducto vaginal, por un cordón, un pedículo sumamente largo. Y estos producen muchos problemas obstructivos, incluso urinarios. Miomas paridos. Bien, entonces, hay otros que son los intraligamentales, que se encuentran en el ligamento, miren, ancho del útero, como dijimos, ¿no? Este ligamento de aquí del útero también se puede afectar el ligamento ancho del útero, formándome miomas interligamentarios. Bien. ¿Qué más entonces? Los miomas parásitos. Este es el que más raro. Son los más raros de todos los miomas. Y este mioma parásito lo que hace es un tumor, es un mioma pediculado subseroso, subseroso, de gran tamaño, que puede atrapar otros órganos y recibe irrigación de otros tejidos, o sea, de otros órganos va a recibir irrigación y se pueden desprender. ¿Ya? Este de aquí se puede cortar y se puede ir a ese órgano, por ejemplo, al útero, después se puede ir del útero, se puede ir al colon, se puede ir a la vejiga y se puede ir a los uréteres y al riñón. Entonces son localizaciones raras de un mioma. Este es el más raro, el mioma parásito.
¿ya? Obviamente su mismo nombre lo dice, que recibe irrigación de otros tejidos. Y antes de voltear a esta página, si yo les pregunto, ¿cuál de estos miomas, que los que hemos visto ahorita, de estos tipos de miomas, pueden crecer de gran tamaño y producir síntomas tardíos de obstrucción a nivel de los órganos vecinos? ¿Cuál de estos tipos de miomas? A ver. Para que pasemos a la siguiente página. A ver si han entendido esta parte. Subseroso. Eso, el subseroso es el que más frecuente, crece de gran tamaño y puede obstruir otras estructuras vecinas, produciendo estreñimiento, produciendo hidronefrosis, lo vamos a ver más adelante. Bien, chicos. ¿Preguntas que tengan hasta aquí? ¿Ninguna? Bien. Vamos a continuar entonces. Características microscópicas y macroscópicas de los miomas. Miren lo interesante que son los miomas. Tienen características macro y microscópicas. Macroscópicas, lo que vemos a simple vista. Son tumores blancos nacarados, como decían, grisáceos. Tiene una forma redondeada y es de consistencia firme, rodeado de una fina capa de tejido conjuntivo. A su alrededor lo vamos a ver ahorita en la ecografía. Son firmes, encapsulados, porque tiene tejido conjuntivo. No se olviden que todo tumor tiene un estroma y tiene un parénquima, ¿no? Los que estaban en la clase de anatomía patológica lo han visto, que todo tumor tiene un estroma y un parénquima. Entonces, estos tumores tienen una fina capa de tejido conjuntivo que viene a ser en este caso el estroma, ¿no? Dentro no tienen vascularización, o sea, normalmente dentro del mioma no hay vasos sanguíneos, pero por fuera sí. Lo voy a dibujar a ver. Este es un mioma, digamos, lo estoy dibujando. Aquí en el centro no hay irrigación, no hay vasos sanguíneos, cuando es un mioma benigno, ¿ya? Cuando es un tumor, un mioma benigno. Sin embargo, aquí alrededor sí hay vascularización. Ahí se dice que el mioma es benigno. Pero ¿qué pasa si en este mioma, dentro del mismo mioma, aparece varios vasos sanguíneos en la ecografía Doppler y también alrededor? Vamos a decir que es un tumor benigno o maligno. Vamos a decir que es maligno, muy bien, porque en la ecografía Doppler hay colores rojo y azul, tanto en el centro como por fuera del mioma, como lo hemos visto aquí, ¿no? Aquí. Miren, aquí en la ecografía Doppler, se ven ahí los glóbulos rojos, lo que ven de rojo ustedes son glóbulos rojos, y por ende un mioma no debería ser así. Si nosotros lo vemos así con la ecografía Doppler, es porque es maligno, está yendo a malignizarse. Pero si nosotros lo vemos así, y tiene alrededor nomás vascularización, es un tumor leiomioma benigno. Bien. Entonces, en las características macroscópicas, hemos visto, no tienen vascularización en el centro, pero sí a la periferia. Y en la característica microscópica muestra células musculares lisas con escaso tejido conjuntivo laxo y por ende menor vascularización. Eso de ahí no se tienen tampoco que olvidar. Y este tipo de miomas, chicos, los miomas subserosos. Los miomas subserosos vamos a empezar hablando de los miomas subserosos, que están por debajo de la primera capa, de la capa más interna del útero, que es el endometrio, los subserosos. Son poco sintomáticos al inicio, ojo, al inicio. Luego producen síntomas de compresión, comprimen estructuras dentro. Digo por fuera. Por eso se llaman subserosos, porque están por fuera, ¿ya? En la capa más externa del útero. Eso, corrección, es la capa más externa del útero, que es el perímetro. De ahí protruyen hacia afuera. Estos son, miren, los miomas. Aquí está. Subserosos son hacia afuera, protruyen hacia afuera. Por eso se llaman subserosos. Poco sintomáticos al inicio, luego producen síntomas de compresión. ¿Ya? Al inicio no producen síntomas. Y aquí, miren, podemos ver en la laparoscopía, en la cirugía abierta, miren cómo aquí vemos el ovario. Vamos a poner como. Aquí vemos el colon, aquí está el recto. Colon, recto, ahí están las austras del colon. Y aquí están estas pequeñas grasitas que son características del... Uy, ¿dónde se me fue? Ya. Pequeñas grasitas que son características de la luz a nivel de la parte externa del colon. Y miren, aquí se encuentra el útero, trompa de falopio
¿Ya? Trompa de falopio, lo estoy dibujando. Útero aquí. Y aquí, miren, justamente por encima del útero se encuentra el mioma subseroso. Miren cómo protruye hacia afuera. Y estos pueden crecer más de 20 centímetros y obstruyen a nivel del colon. ¿Y qué creen que pasa si este obstruye la luz del colon? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a tener la paciente femenina? Va a tener estreñimiento. Muy bien, estreñimiento. Si comprimen el colon. Si comprimen la vejiga, puede tener dificultad para miccionar, para orinar. Va a decir, ay, me dificulta orinar. No va a poder orinar bien. O va a tener una sensación insatisfecha de poder vaciar su vejiga. Similar a lo que le produce a un paciente prostático, ¿no? Similar. A veces se le llama como problemas prostáticos, pero en la mujer. Síntomas prostáticos de mujer. ¿Por qué? Porque un mioma comprime a nivel de la vejiga también, produciendo polaquiuria, vaciamiento incompleto de la vejiga, y produce también, en casos avanzados, hidronefrosis en la paciente también, al tener un mioma subseroso de gran tamaño. Pero como les decía, produce síntomas tardíos, pero síntomas precoces al inicio no produce. No produce síntomas al inicio, más produce síntomas tardíos. Por ejemplo, si comprime el colon, estreñimiento, y si comprime la vejiga, dificultad para miccionar, polaquiuria, que es el aumento de la frecuencia de querer tener ganas de orinar, vaciamiento incompleto e hidronefrosis, cuando es avanzado. Porque ustedes ya saben, si nosotros algo obstruye la vía urinaria, también se obstruye toda la vía urinaria superior, se obstruye. Y esta es una ecografía, chicos, miren, yo se los dibujo. Aquí está el útero. ¿Qué porción es esta parte de aquí del útero? A ver, anatomía. ¿Qué porción es esta del útero? Este es el fondo o fundus. Muy bien. Este de aquí es el cuerpo. ¿Y esta parte de aquí qué es? Miren, que parece como unos labios. ¿Qué sería esta parte? Es el endometrio. ¿Ya? Se ve un poco más blanquecino que la capa muscular lisa del útero. Y aquí, miren, encontramos qué tipo de mioma. Miren, ustedes a la simple vista, ¿qué tipo de mioma ven ahí? ¿Qué tipo de tumoración? ¿Es submucoso? ¿Es intramural? ¿O es subseroso? ¿O es pedicular? ¿Qué tipo de mioma ven ahí? Aquí. A ver, Subseroso. ustedes. Subseroso, muy bien. Miren cómo aquí está el útero. Se ve medio grave, ¿no? El útero. Ahí está la luz uterina. Está medio grave aquí, ¿no? Está, miren, el subseroso. Pueden medir 20 centímetros o más. Estos subserosos pueden ser de gran tamaño. Y produce síntomas precoces o tardíos. Tardíos. Excelente. Ahora nos vamos a los miomas intramurales. Los miomas o leiomiomas intramurales, miren, son los más frecuentes. Ojo, no se olviden eso, son los más frecuentes. Y proliferan en el miometrio, dentro del miometrio. En el Doppler core aparece alrededor positivo, alrededor del mioma. Miren aquí. Este es un mioma intramural, miren. Como aquí yo dibujo el útero. Lo estoy dibujando el útero. ¿Qué parte es esta del útero? ¿Es el? Fundus. Fundus. Esta parte de aquí es el cuerpo. Y este de aquí es el cuello uterino. Por aquí está el istmo. Cuello uterino para acá abajo. Ahí está, miren, se ve al revés, ¿no? Y justamente aquí nosotros nos llama la atención que hay, miren, aquí está como normal, aquí, pero aquí miren una ligera elevación para arriba, ¿no? Y aquí normal. Como si tuviera un chinchón ahí, miren. Y solamente dentro del músculo del miometrio, todo esto es el miometrio. Todo esto es el miometrio, miren, todo esto es el miometrio. Todo esto es miometrio. Aquí está el endometrio. Pero aquí hay una lesión, miren, una lesión tumoral, hipoecoica, ligeramente hipoecoica, aquí oscura. ¿Por qué es hipoecoica? Ya vamos a ver más adelante que lo hipoecoico es líquido.
Y esta, mira, una tumoración, un leiomioma. Y al hacer Doppler, se encuentra, mira, aquí unos puntitos rojo, azul, alrededor del mioma. Entonces eso quiere decir que es benigno o maligno. Este. Si por afuera, Benigno. muy bien, excelente, mire, por afuera nomás hace Doppler color. Mire. Este es el foco de Doppler color que ustedes van a ver, el foco, foco localizado de eco Doppler. Mire, ustedes van a ver eso, este cuadradito amarillo que ven, y solamente ve el área donde hay irrigación. Entonces, si hay irrigación aquí en el centro, si hubiera aquí irrigación, varios puntitos aquí, sería maligno. Pero como es alrededor nomás, vamos a decir que es de etiología benigna. Es un leiomioma intramural. Vamos a ir, ¿no? Miren, aquí esto se llama este estudio, miren, para visualizar directamente el útero. O sea, se pone aquí como una camarita, se pone, miren, vean esta imagen. Se pone aquí una camarita, se mete por el conducto vaginal, se mete por aquí una camarita y se visualiza las estructuras que hay en la luz uterina. Se llama histeroscopía. Es un método diagnóstico que se utiliza para visualizar miomas submucosos normalmente, o otras lesiones tumorales. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la utilidad de la histeroscopía? Para visualizarme la luz uterina, nada más. Esa es su principal indicación y su principal objetivo de la histeroscopía. ¿Por qué dice histero? Histero es útero, copía es visualización. Entonces, visualización del útero, en este caso de la luz uterina. Eso es histeroscopía. Y miren, esta es una histeroscopía donde se observa aquí una lesión, un leiomioma de tipo submucoso, miren, porque está dentro de la luz uterina. Aquí está el leiomioma, miren, submucoso. Y ahorita nos vamos a mioma submucoso. Los submucosos, chicos, producen mayor sangrado. Producen mayor sangrado. Son los más sintomáticos. ¿Ya? Eso es lo importante. Producen hipermenorrea, aumento del sangrado menstrual, aumento de la duración del sangrado menstrual. A veces dicen las pacientitas, ay, me dura mi menstruación 7 días, 8 días. No, pues, ¿cómo pues va a durar así, no? Ahí hay que ver, peor si tiene coágulo, hay que ver algún problema hormonal. Bien, mioma submucoso. Hay 3 tipos de mioma submucoso, según la clasificación. Hay tipo 0, tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? La subclasificación de los miomas submucosos son los siguientes. Miomas en su totalidad en la cavidad uterina. O sea, este tipo de miomas, ¿no? Miren que está, mioma submucoso directamente está en la luz uterina. Ese es un mioma submucoso de tipo 0. Cuando es tipo 1, el mioma se extendió intramural, su extensión intramural es de menos del 50%, o sea, no está tan adentro. Y tipo 2, este tipo 1, y el tipo 2, extensión intramural del mioma mayor al 50%. Entonces, hay 3 subclasificaciones de los miomas submucosos. Y vean ustedes esta ecografía. Este es un mioma submucoso. ¿Ya? ¿Qué tipo sería? ¿Tipo 0, tipo 1 o tipo 2? A ver cómo lo ven. Mira, ahí está el útero. Aquí está el endometrio. Este es el endometrio. Y aquí, miren, se encuentra el mioma submucoso. ¿Qué tipo sería? ¿Está enteramente en la cavidad uterina? ¿Sí o no? ¿O tiene parte a nivel del músculo liso? Como aquí. ¿Tiene parte, sí o no? Miren, ¿lo ven? Se relaciona con el músculo liso. Menos del 50%. Entonces es un tipo 1. Mioma submucoso de tipo 1. Porque no está enteramente en la cavidad uterina. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Preguntas que tengan hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Para que nos vayamos a miomas pediculados, que son raros. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hachas entonces, ¿no? Bien. Y si yo les pregunto, ¿cuál es el método diagnóstico que me permite visualizar la cavidad uterina? ¿Cuál es? Histeroscopía. Eso, histeroscopía. Muy bien. Histeroscopía, histero significa útero, copía, visualización. Histeroscopía. Y se mete por el conducto vaginal, una camarita. Y esta histeroscopía puede ser diagnóstica, o sea, me diagnostica lesiones dentro de la luz uterina, y también puede ser terapéutica.
O sea, sirve para el tratamiento de los miomas uterinos menor a 8 centímetros, que sean submucosos. Pregunta también, eso es de examen, me acuerdo, en ginecología. Entonces no se olviden esa parte de histeroscopía. Auxi, una Bien, pregunta. ¿Es lo sí, mismo que la videohisteroscopía? sí, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Video histeroscopía es lo mismo. ¿Ya? Se visualiza, mire, la cavidad uterina y valora la calidad de la superficie del endometrio. También lo valora la histeroscopía. Entonces no se olviden que es diagnóstica, me diagnostica leiomiomas y otras lesiones tumorales dentro a nivel del endometrio y la luz uterina, y también es terapéutica, o sea, sirve para producir una miomectomía, ¿ya? Guiado por histeroscopía. Vamos a ver eso más adelante. Ese es el tratamiento quirúrgico. Entonces los miomas pediculados, chicos, miren, aquí está. Tienen un pedículo, como les decía, es como un arbolito, ¿no? Ahí está, miren, ahí está como su arbolito y ahí está el mioma, ¿no? Son pediculados, miren, normalmente son múltiples. Dentro o fuera de la cavidad uterina pueden ser miomas pediculados submucosos o subserosos, ya sea dentro o por fuera de la cavidad uterina. Pueden torcerse, ojo, esto es importante, chicos, saber la semiología y la clínica de mi paciente. ¿Qué pasa si un leiomioma pediculado, que es extra, o es de tipo subseroso, que está fuera de la cavidad uterina, que está por fuera, se tuerce, va a producir un dolor intenso? Eso es lo que a mí me interesa, que produce un dolor intenso. Y yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que un mioma pediculado se puede torcer? ¿Por qué creen? Les doy una señal, una pista. El colon, ¿qué hace para mover el contenido intestinal? ¿Qué hace el colon? ¿Qué hacen los intestinos? ¿Qué producen? Peris. Excelente. ¿Y el peritactismo lo puede mover a estos miomas pediculados? ¿Los puede mover, los puede torcer? ¿Sí o no? Con todo su derecho, ¿no? Los puede torcer. Los tuerce. Y como no se olviden que todo tumor, ya sea benigno o maligno, tiene un estroma y un parénquima, les decía. El estroma es el tejido conjuntivo, es los nervios, los vasos sanguíneos que rodean al tumor. Ese es el estroma, y el parénquima son las propias células tumorales. Eso sí tienen que saber, es lo básico de toda neoplasia, ¿ya? Entonces, un tumor benigno como este leiomioma, mire, pediculado, tiene nervios aquí, en su pedículo tiene nervios y vasos sanguíneos, y tiene tejido conjuntivo que rodea el mioma. Ustedes lo pueden ver ahí. Que ahí ven hartos vasos sanguíneos, ¿no? No sé si ven, varios vasos sanguíneos por aquí. Ahí lo vamos a pintar bien. Este es el estroma, chicos. Esas arterias, esas como unas venitas, como otros le dirían, ¿no? Esas arterias, miren. Ese es el estroma, y aquí está el pedículo. Contiene nervio, y contiene irrigación, y contiene tejido conjuntivo. Entonces, el nervio, al estar a nivel del pedículo, ¿duele o no duele? Duele, pues. Entonces, no, ustedes al querer, o el peritactismo, al querer, lo va a hacer torcer al mioma y va a producir síntomas, le va a doler a la paciente intensamente a nivel del abdomen. Y es por eso la principal causa de que se tuerza un mioma pediculado es el peritactismo. ¿Ya? Produce un dolor abdominal, o este mioma pediculado subseroso puede comprimir órganos vecinos también, produciendo obstrucciones, hidronefrosis, como les decía, ¿no? Puede salir y puede denominarse como mioma parido. Mioma parido, cuando el mioma sale en la luz del conducto vaginal. Y puede producir dilatación, dilatación a nivel cervical, del cuello cervical, y puede producir alteraciones durante el parto, ¿no? Entonces eso de ahí es muy importante tomar en cuenta. Dudas que tengan sobre esto, sobre los miomas pediculados, miren. Normalmente son más frecuentes que nazcan en la luz uterina. Digo, por fuera del útero. Bien. Alteración, ¿ves? Le puse ahí. Es alteraciones degenerativas secundarias. Vamos a hablar sobre las alteraciones que pueden tener. Ya hemos visto los 4 tipos de miomas, según la clasificación de la FIGO. Ahora vamos a ver cuáles son las alteraciones degenerativas y secundarias que pueden tener todo mioma.
La hialinización, por ejemplo. ¿Qué es la hialinización? Es cuando es la degeneración secundaria que más tiene los miomas, que es cuando se llenan de colágeno. Todo esto se llena de colágeno. Es lo más frecuente. Y lo otro es la degeneración quística, como aquí está, como en forma de quiste dentro de su contenido va a haber una cavidad, o degeneración grasa. Esto es más frecuente en las pacientes obesas y que contienen síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Otra, la degeneración roja. Aquí está, miren. La degeneración roja. A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí está la degeneración roja. En el centro va a haber necrosis del leiomioma y alrededor va a estar rojo. Por eso le dicen degeneración roja o parda. Porque alrededor del mioma va a estar rojo, sin embargo en el centro va a estar necrosado. ¿Ya? Eso es la degeneración roja por necrosis en el mioma a nivel central. Y yo les pregunto, ¿por qué un mioma puede tener necrosis en el centro? ¿Por qué? Por degeneración roja. Muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué se puede necrosar dentro del mioma? ¿Qué dijimos al inicio? Que el mioma por dentro no tiene irrigación. ¿Y dónde tiene irrigación? ¿Dónde tiene irrigación? ¿Por dentro o a la periferia? En la periferia, por ende, se va a llamar degeneración roja, porque alrededor va a estar rojito, bien irrigado, y en el centro podrido o necrosado. Y esa es la principal explicación de por qué hay degeneración roja, y esto se ve muy frecuente en las embarazadas. Degeneración roja de los miomas. Muy bien, y por eso es que en el primer trimestre del embarazo los miomas crecen de tamaño, en el primer trimestre del embarazo crecen de tamaño. ¿Por qué? Porque hay lluvia de estrógeno, ¿no? Y en el segundo trimestre no va a crecer, ¿ya? Segundo trimestre, porque ya saben ustedes que ahí ocurre otro en el ciclo ovárico o durante el embarazo ocurren otros tipos de cambios hormonales. Y en el tercer mes va a crecer ligeramente los miomas. Esa es la secuencia que normalmente siguen los miomas. Y normalmente no se hace tratamiento de los miomas durante el embarazo. Normalmente no se debería hacer. ¿Sí? Y otra degeneración que tiene es el mioma calcificado, que puede crecer un foco inflamatorio dentro del mioma y producir cicatrización y calcificación posterior del mioma, viéndose así en el rayos X de pelvis, ¿no? Mioma calcificado. Y aquí está, miren, este es una rayos X de abdomen y pelvis. Miren cómo aquí en el hueco pélvico se observa aquí una lesión calcificada, miren, aquí están las crestas ilíacas, ¿no? Aquí esto es una rayos X anteroposterior, miren, aquí se ve la curva de los riñones, la silueta de los riñones, aquí la silueta del psoas, del músculo psoas, aquí están las vértebras lumbares, aquí está el promontorio, y justamente aquí miren, está la articulación coxofemoral, la cabeza del fémur. Esto de aquí que ven ustedes con aire es nada más y nada menos que los intestinos. Pero aquí esto es lo que me llama la atención, esta lesión. Redondeada, miren. Es firme, es calcificada y sus bordes, miren, son regulares. Entonces, podemos pensar en un mioma calcificado. Lo mismo aquí, miren. ¿Ya? Esto de aquí se llama, chicos, este estudio. Ahorita lo vamos a ver bien. Se llama ultrasonografía. ¿No está, Pérez? Vamos a ver bien aquí. Histerosonografía se llama, donde se pone un medio de contraste. Esto de aquí. Aquí, mire, este es normal, este es un útero normal, mire, este es otro método de estudio, mire, este es el útero normal, este es una ecografía normal, ahí está el útero, pero por dentro se ve una luz, por un catéter se mete contraste, mire, se mete. Esto se ve de color negro, se dice en ecografía anecoico, lo que es negro se dice anecoico. Y ese es el contraste, este de aquí es el contraste, para visualizar los detalles a nivel de la luz uterina, de la luz uterina. Y miren aquí cómo se ve, este es el útero, ay no, tampoco así tan grande, ¿no? Este es el útero, aquí se ve un poco de su luz, pero aquí se encuentra un mioma. ¿Qué tipo de mioma es este, chicos? A ver, visualicen bien. ¿Qué tipo de mioma es? ¿De qué clasificación es? ¿Es submucoso, intramural o subseroso o pediculado? ¿Cómo lo ven? Al mioma. A ver.
¿Cómo lo ven? Submucoso. ¿De qué tipo? ¿Tipo 0, 1 o 2? De tipo 0, que está enteramente, todo su contenido, todo el contenido del mioma está dentro de la cavidad uterina. Bien, chicos, ya hemos visto esto. Ahora nos vamos a las manifestaciones clínicas más frecuentes. Sí, una preguntita. Sí, Ahí dígame. cuando dice usted que crece, por ejemplo, en el primer trimestre, ¿eso puede ser motivo de aborto, por ejemplo, como crece en el primer trimestre? Y la paciente, por ejemplo, eso es como si compitiera con el tamaño y crece y puede ser motivo de aborto. Excelente, ¿sí? ¿Por qué? Porque al implantarse, aquí viene el cigoto, mirad bien esta imagen, aquí viene el cigoto, la unión del espermatozoide con el útero, ya se inició, y se quiere implantar aquí, justamente donde está aquí el mioma, y aquí está el mioma submucoso, y se implanta aquí, imagínense, ya se implanta bien, va creciendo, y también el mioma va creciendo de tamaño, y eso produce desprendimiento prematuro de membrana, o también llamada, se puede producir una placenta previa, se llama. Esa es otra patología, placenta previa, ya haciendo que este mioma, el lugar de ahí, no sea lo indicado para la placenta para desarrollarse, entonces la placenta busca otro lugar para desarrollarse, otro lugar más irrigado, ¿ya? Y se puede implantar incluso aquí, justamente por fuera del útero, así digo, por aquí, por dentro del miometrio, produciéndose una implantación que se llama implantación velamentosa, ¿sí? Ya cuando se implanta dentro del útero, y eso produce serios problemas de sangrado, incluso durante el parto, e incluso puede inducir al aborto por placenta previa. ¿Ya? Entonces, muy buen análisis que has tenido, que el mioma, al crecer más de tamaño, va a empujar la placenta, la implantación que ha tenido el cigoto, el óvulo con el espermatozoide, lo va a empujar, esa unión, y va a hacer que no haya un buen desarrollo aquí, porque no se olviden que los miomas son, en el centro no hay irrigación, no hay vasos sanguíneos, entonces es una de las causas también del aborto. Frecuentemente cuando este mioma se ubica a nivel del istmo y a nivel submucoso, ahí se puede ocurrir lo que es el aborto espontáneo. Muy bien analizado. Entonces, viendo eso, no se olviden que en el primer trimestre aumenta el tamaño por la carga hormonal del mioma. En el primer trimestre aumenta mucho de tamaño y puede producir abortos espontáneos. Muy bien. En el segundo trimestre deja de crecer por los cambios hormonales que va a haber dentro del útero. Y en el tercer mes, en el último mes, hemos visto el segundo, ahora vamos a ver el tercer mes, ya en el tercer trimestre, ya va a crecer un poco más, obviamente por los cambios hormonales que hay durante el ciclo, durante el periodo fetal. Entonces ya eso es una explicación muy lógica de lo que pasa en el primer trimestre, ¿no? Bien. ¿Y cómo se llamaba este estudio? Donde nosotros inyectábamos un medio de contraste por un catéter a la luz de la cavidad uterina. ¿Cómo se llamaba? Histerosonografía, donde se pone un medio de contraste dentro de la cavidad uterina. Y así para visualizar muy bien los miomas que se encuentran dentro de la luz uterina. Bien, entonces las manifestaciones clínicas son las siguientes. Normalmente es asintomático. La paciente viene por problemas de fertilidad. ¿Por qué? Porque miren aquí, el mioma puede crecerse aquí justamente obstruyendo la luz de la trompa uterina, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede obstruir la luz uterina cuando se crece, se desarrolla por aquí, el mioma? Sí, puede. Entonces, ¿eso qué puede producir si se obstruye la trompa uterina? El cigoto, digo aquí, va a evitar la fecundación y va a evitar la implantación, ya, del espermatozoide como el óvulo. Va a evitar la fecundación porque se ubica aquí a nivel de las trompas uterinas. Y no se olviden que la implantación, ¿dónde ocurre? Digo, ¿dónde ocurre la fecundación? ¿Se acuerdan? A ver, embriología, ¿dónde ocurre la fecundación?
a nivel, del aparato reproductor femenino. ¿Dónde ocurre la fecundación? A nivel en la porción ampollar o ampular de las trompas de falopio. Aquí ocurre la fecundación. Entonces, imagínense que está obstruyendo ese mioma, la luz de la trompa uterina va a evitar la fecundación y posteriormente la implantación. Entonces produce problemas de infertilidad. No me puedo embarazar, le decir, vos sos un panal, le decir, no, pero en realidad puede ser este problema, ¿no? Asintomático, que es comúnmente lo que tienen las pacientes femeninas. Este es muy común, asintomático. La hipermenorrea en el 62% de las pacientes va a tener, el 62% de las pacientes con leiomiomas va a tener hipermenorrea. En forma de periodos abundantes, o sea, va a sangrar mucho, más frecuente cuando son miomas submucosos, porque no se olviden que los miomas submucosos son los más frecuentes en hacer hipermenorrea. Entonces, estas pacientitas van a tener un periodo abundante y con coágulos. ¿Por qué? Porque van a sangrar también los miomas submucosos. Y por tanto, sangrado van a tener anemia y su piel va a estar, la piel va a estar toda así, blanquecina, pálida, y así como las mucosas también. Va a tener un dolor pélvico agudo, ¿cuándo? Cuando hay un dolor pélvico agudo, que eso que le duele, ay, me duele feo la matriz, así de manera aguda, en la torsión de un mioma, en la dilatación cervical por un mioma parido, degeneración miomatosa o compresión venosa, produciéndome éstasis y varices de las venas que se encuentran cerca de ese sector. Y síntomas compresivos, depende si se localiza en el colon, estreñimiento. Y si localiza en la vejiga, hidronefrosis, como vemos aquí en esta radiografía del abdomen, como aquí, miren, se observa una hidronefrosis, con la presencia ahí aquí de un cálculo, ¿no? Y aquí, miren, se encuentra dilatación de los uréteres. Esta es una hidronefrosis por retención de orina, por un mioma a este nivel. Eso también se puede producir por los miomas. Dolor pélvico crónico, dismenorrea, que es dolor durante la menstruación, y dispaneuria. ¿Qué es dispaneuria? Es dolor durante las relaciones sexuales. ¿Sí? Eso es cuando es un dolor pélvico crónico, a largo plazo. Y puede incluso aumentar el volumen del abdomen. Puede ser voluminoso, así globoso, en los miomas grandes. Más frecuente, ¿cuándo son los miomas grandes? Cuando son ¿de qué tipo? ¿Cuándo son los miomas grandes? Cuando el mioma es de tipo, empieza con S. Vamos. ¿Cuándo el mioma puede ser de gran tamaño? Subseroso. Muy bien. Seroso o subseroso. Muy bien. Porque el útero normalmente mide 8 centímetros normalmente. Y si mide 12 centímetros o más, porque puede haber problemas de miomas. Es lo que tenemos que sospechar. ¿Cuáles son las complicaciones de los miomas? Y terminando esta parte de aquí, vamos a irnos a la parte de lo que más nos interesa. Las complicaciones son la metrorragia posparto. ¿Qué es una metrorragia posparto, chicos? No es una causa, sino es una de las causas frecuentes de metrorragia posparto. Los miomas, chicos, ¿tienen capacidad de contraerse, sí o no? ¿Falso o verdadero? Si tienen músculo liso, desorganizado, ¿pueden contraerse? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? ¿Los miomas se contraen, sí o no? No, no se pueden contraer. Porque tienen músculo liso desorganizado. Hemos visto en la histopatología cómo estos músculos lisos son, miren, ahí está el músculo liso, este es normal. Este músculo liso normal está organizado. Pero este de aquí, esta parte de aquí, hay músculo liso desorganizado. Todo así hecho una patasca, como le decía, ¿no? Entonces, al querer contraerse estos músculos, no van a poder contraerse porque están desorganizados. Uno va a querer empujar para acá, el otro para acá, el otro para allá arriba, acá para abajo, entonces no se van a poder contraer, ¿no? Entonces, al saber eso, que los miomas no se pueden contraer aunque tengan músculo liso, impiden la retracción uterina fisiológica postparto. ¿Sabían ustedes que después del parto hay una contracción uterina fisiológica? Se contrae el útero, ¡plá! Cierra. ¿Para qué? Para evitar el sangrado postparto. Ahora, ¿qué pasa con estos miomas? Después del parto, sangra mucho una paciente. ¿Por qué? Porque esa parte de donde está el mioma, esa parte en el útero donde está el mioma,
no se contrae y hace que se acumule sangre, se coagule y sangre. ¿Ya? Esos son entonces metrorragia postparto, o producen los miomas porque los miomas no se pueden comprimir, no se pueden contraer e impiden la retracción uterina fisiológica postparto, que es algo normal que debería suceder, retracción fisiológica uterina para evitar la hemorragia, pero por cuanto este mioma no se contrae, altera la funcionalidad fisiológica del útero, al querer compensar y evitar la hemorragia, la metrorragia. Esa es la metrorragia postparto, es una de las complicaciones y puede, la paciente puede fallecer, la paciente por hemorragia, por shock hipovolémico. ¿Sí? Infertilidad también. ¿Por qué producía infertilidad, chicos? ¿Por qué producía un mioma infertilidad? Porque obstruye ¿qué conducto? Obstruye el conducto, ¿ya? Donde está la trompa de falopio. Obstruye la trompa uterina. Por eso va a haber infertilidad. Y distosia de presentación fetal. ¿Qué es distosia? Es alteración de la posición del bebé. Miren cómo va a ser la posición del bebé. En vez que sea así, su cabeza hacia abajo, va a ser en una posición podálica, como en este caso de sentadito, o puede ser en una posición transversa, lo puede volver el mioma, lo puede alterar su posición del bebé, lo que puede producir dificultad en el momento del parto, ¿no? Distosia de presentación fetal se llama, y directamente es a cesárea, ¿no? Entonces, los miomas grandes pueden hacer que el bebé se esté en una presentación podálica, o sea, sentadito, bien alguita, o una posición transversa. Y el otro es el riesgo de aborto, como decía la compañera. El riesgo de aborto, ¿por qué? Porque por la deformación anatómica que va a tener el mioma, va a producir el mioma, desviando la posición de la placenta, ¿ya? Y produciendo una placenta previa, así se llama la patología, placenta previa, ¿ya? O directamente un aborto espontáneo. Más frecuentes son cuando son miomas submucosos. Anoten bien esa parte. Los miomas submucosos son los que pueden producir más frecuente riesgo de aborto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas que tengan? Bien, chicos, el diagnóstico. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos de elección para nosotros diagnosticar un mioma? Esto es lo interesante y esto es lo bonito. Primero, para diagnosticar un mioma necesitamos saber la anamnesis y el examen físico del paciente, de la paciente. ¿Cómo hacemos el examen físico? Hacemos una técnica que se llama técnica bimanual. Poniendo a nivel de la vagina, poniendo los dedos, y a nivel del abdomen, palpando la mano. Eso se llama palpación bimanual para palpar lo que es los miomas gigantes. Normalmente el útero no se palpa. Eso es lo que les quiero bien decir. El útero no se palpa, pero cuando hay un mioma gigante, se puede realizar la palpación bimanual, dando así con la sospecha diagnóstica. Entonces, primero es el examen físico y la anamnesis. Ese es el primer paso para el diagnóstico, para diagnosticarme los miomas. Segundo, ¿cuál es el método diagnóstico de elección para diagnosticarme un mioma? A ver, yo les pregunto, aquí están los incisos: histeroscopía diagnóstica, tomografía axial computarizada, resonancia magnética o una ecografía transvaginal. ¿Cuál creen ustedes? Histeroscopía diagnóstica. ¿Será? Solamente me ve los submucosos. La ecografía transvaginal. Eso, la ecografía transvaginal es de elección. ¿Por qué? Porque la ecografía transvaginal me va a ver si es submucoso, si es intramural, incluso si es subseroso. Sin embargo, la histeroscopía diagnóstica solamente me ve los submucosos. Nada más, ¿no? Entonces, vean ustedes, depende. Si es lo más frecuente, ustedes van a pedir ecografía transvaginal porque son transmurales. Y ustedes cuando pidan histeroscopía diagnóstica en un paciente que tiene miomas intramurales no van a poder pillar nada porque son intramurales. Entonces, el método diagnóstico de elección para ver la clasificación o en qué tipo de mioma es la ecografía transvaginal. Mira, aquí yo veo el útero. Ahí está, miren, la capa del útero, ahí está el endometrio, lo estoy dibujando. Y aquí, miren, este es un mioma. ¿Qué tipo de mioma es este? A ver, quiero que ustedes identifiquen. ¿Qué tipo de mioma es? ¿Es intramural? ¿Es subseroso? ¿Es submucoso? ¿Qué es?
Submucoso tipo 0. Excelente, tipo 0 porque se encuentra en su totalidad en la cavidad uterina. Muy bien, ya saben incluso diagnosticar ya. Muy bien. ¿Y aquí? Todo este es el útero, por si acaso. Y esta es la luz uterina. ¿Qué tipo de mioma es? Es intramural. Está grande, ¿no? Intramural. Muy bien. Y aquí está la cavidad uterina, mi pequeña. Intramural. Esta es una histerosonografía, porque hay un medio de contraste, mira aquí, color negro, anicótico. Y esta es la estereoscopía diagnóstica. Y se observa miomas. Es más, lo que más se usa la histeroscopía diagnóstica es para ver miomas submucosos y pediculados, nada más. En el caso de los miomas, ¿no? Y la tomografía axial computarizada me permite ver de distintas proyecciones cómo está la masa tumoral. Mire. El mioma sumamente grande, más de 20 centímetros. Mire, y que tiene un halo alrededor donde me indica que hay irrigación alrededor, pero en el centro es oscuro, me indica que no hay irrigación, por ende es benigno. Y esta es una densidad, ustedes ponen en el informe de la tomografía, tiene una densidad isodensa, o sea que no es ni oscuro ni blanco. Y aquí en la resonancia magnética, que también se usa para diagnosticar los miomas, se ve, miren aquí, el tamaño grande del mioma, miren, en secuencia T1. Y la histerosalpingografía, miren, es colocar un medio de contraste, mira aquí está, espéculo vaginal aquí está, se pone un medio de contraste a nivel de la luz uterina, ahí dibuja lo que es las trompas de falopio, las dibuja, miren, este es el útero. Y se encarga de diagnosticarme miomas submucosos, no intramurales, solamente submucosos. Parece que acá hay un intramural igual, pero sería confirmar con, sería confirmarlo con ecografía transvaginal. Indicaciones: está indicado en abortos recurrentes, incompetencia cervical, masas uterinas y malformaciones mullerianas, que ese es otro tema muy aparte de la ginecología. Y las contraindicaciones para no realizar esta histerosalpingografía es el embarazo. Durante el embarazo no vamos a poner un contraste, pues, ¿no? De este tipo. En la menstruación tampoco no se debería realizar, porque altera la morfología y también el periodo de menstruación. Infección pélvica activa, en infecciones tampoco se debe usar, porque empeora las infecciones. Y en hemorragia vaginal excesiva no se usa tampoco. Y pacientes con dispositivo intrauterino, digo, contraindicaciones e indicaciones de una histerosalpingografía, que me permite ver miomas submucosos, en el caso de los miomas, ¿no? Bien. Preguntas hasta aquí antes de irnos al tratamiento, que es lo que más, igual, lo importante que ustedes tienen que saber. Preguntas que tengan. Ninguna, vamos para el tratamiento. Hay tratamiento entonces, chicos. Farmacológico, que ustedes deberían, que todo médico tiene que hacer, farmacológico, quirúrgico y conservador. Son 3 tipos de tratamiento. El farmacológico, utilizamos AINES para el dolor. ¿Ya? Utilizamos AINES. Antiinflamatorios no esteroideos. Ibuprofeno, entre otros. Se usa para el dolor. El DIU hormonal es un dispositivo intrauterino hormonal que se encarga de destruirme los estrógenos. Me disminuye el estrógeno y también me favorece en el tratamiento de los miomas. Pero este es para que reduzcan de su tamaño para poder extraerlos. Entonces es prequirúrgico normalmente, los DIU hormonales. Hay antiprogestágenos también que disminuyen la cantidad de estrógeno y progesterona. Y los anticonceptivos que alteran la progresión del estrógeno, el metabolismo de los estrógenos, para poder disminuir el tamaño de los miomas. Pero no los elimina por completo. Simplemente disminuye ligeramente su tamaño. Y eso es lo que a mí me interesa. El DIU entonces hormonal es el que elimina en sí los estrógenos. ¿Bien? Entonces todos estos medicamentos antiprogestágenos, anticonceptivos, preparan al mioma para la posterior cirugía. Y la cirugía, aquí vamos a ver, el quirúrgico es el método quirúrgico de elección para el tratamiento de los miomas es la miomectomía, no también esa parte. Miomec es el tumor, es el mioma, mectomía es corte, resección.
Entonces, el método quirúrgico de elección para resectar, para extraer un mioma, se llama miomectomía. Puede hacerse de tres maneras. Por vía laparoscópica, cuando los miomas son más de 8 centímetros, son grandes, de gran tamaño, se hace miomectomía por laparoscopía. Puede hacerse por histeroscopía cuando el mioma es menos de 8 centímetros. Anoten bien eso. Por vía histeroscopía, por medio de esta maquinita de aquí que hemos visto, ¿no? Por esta histeroscopía diagnóstica. Es diagnóstica y terapéutica. Se extrae, puede extraer estos tumorcitos, estos miomas submucosos, los puede extraer. Y se hace por laparotomía cuando los miomas son sumamente grandes. Ojo, aquí me estaba olvidando decir que tanto en la laparoscópica como en la por histeroscopía, los tumores o los miomas tienen que ser menos de 8 centímetros para su posterior extracción. ¿Ya? Eso es lo importante para ambos. Sin embargo, en la laparotomía, cuando cortan, abren el abdomen, ahí recién se puede operar miomas más de 8 centímetros. Entonces, si yo les pregunto, ¿en cuál de estos tres procedimientos de miomectomía, vía laparoscópica, histeroscópica o laparotomía, se pueden operar los miomas mayores de 8 centímetros? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Laparoscopía, histeroscopía o laparotomía? Laparotomía. Muy bien, porque este de aquí abre la pared abdominal. Por eso es laparotomía, porque abre pared abdominal. Histeroscopía por el histeroscopio. Se saca, una mosquita, se lo saca si es menos de 8 centímetros. Y si es submucosa. Y por laparoscopía, cuando son subserosos, menos de 8 centímetros. ¿Listo? Para estos dos, menos de 8 centímetros. No se olviden eso. Y para este, más de 8 centímetros. ¿Y qué es la histerectomía? Histerectomía es la extracción total del útero. Se saca todo el útero. Se lo saca. Y esta histerectomía tiene que ser evaluado siempre si es que la paciente lo requiere. Se puede hacer por tres vías. Laparoscópica, por vía vaginal. ¿Ya? Esto es importante, por vía vaginal. ¿Por qué? Porque solo cuando el útero es menos de 12 centímetros se puede extraer el útero por vía vaginal, imagínense. O sea, se puede extraer el útero por el mismo conducto vaginal. Si mide menos de 12 centímetros. Si mide más, pues lo vamos a hacer por otras vías, por la laparotomía más frecuente, ¿no? Se puede hacer por laparotomía. La laparotomía se le hace cuando el útero mide más de 12 centímetros por los miomas. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál de estos tres métodos en la histeroscopía? ¿En cuál de estos tres métodos, laparoscópica, vaginal, laparotomía, se puede extraer el útero por vía vaginal? ¿Cuántos centímetros tiene que tener de medida? Menos de 12. Menos de 12, muy bien, porque no se olviden que el conducto vaginal tampoco es tan grande, ¿no? Pero se puede extraer cuando mide menos de 12. Aunque normalmente debería medir 7, ¿no? Pero si mide menos de 12 por los leiomiomas, se puede extraer vía vaginal. Si mide más, por una laparotomía, abriendo el abdomen y sacando el útero. Eso es en cuanto a los tratamientos. ¿Sí? Cuando a una persona le extraen el útero por completo, por ejemplo, puede tener síntomas así cuando de la menopausia, por ejemplo. A ver, no te entendí bien tu pregunta, pero yo he visto que sí lo sacan, he visto igual que le sacan todo el útero, pero obviamente no va a menstruar más, ¿no? Nunca más, ya no va a menstruar más. No va a secretar Pero más. ¿podría tener los síntomas de la menopausia? Sí, puede tener. Porque no se olviden que la menopausia siempre no es nada más y nada menos disminución de la baja de estrógeno, y por eso vienen los problemas psicológicos. Pero para eso se da un tratamiento farmacológico de reemplazo de estrógeno. Para eso, para que no tenga esos síntomas. Se hace este tratamiento. Ah, sí, pero eso no ocurriría si extraen los ovarios. Eso sí, depende. Porque en los ovarios, cuando se extrae el ovario todo entero, porque hay un tipo de histerectomía donde se retira todo el útero y los ovarios. Ahí sí, ya eso es otra cosa. Eso sí o sí le dan tratamiento de reemplazo hormonal. Ahora, si solamente le sacan el útero, puede estar ahí los ovarios, no hay problema, y no puede tener síntomas de menopausia. Eso sí.
Ahora, si es una histerectomía radical, o sea, le sacan el útero, le sacan todo de las trompas, falopio, los ovarios, ahí recién se da ese tratamiento hormonal porque va a tener síntomas de menopausia. ¿Yep? Hay dos tipos de histerectomía, no se olviden. Esta histerectomía que solamente se saca el útero, y hay el otro que es la radical, que se saca todo, incluso las trompas de falopio y los ovarios. Ese ya es otro. Muy bien. Y hay otro tratamiento, que es el conservador, que no se usa mucho, que es la embolización arterial, ablación por radiofrecuencia y ultrasonografía localizada. No se usa mucho, pero el que más de estos tres se usa es la embolización arterial. Miren cómo por un catéter a nivel de la arteria uterina, miren, aquí está un catéter de la arteria uterina que viene de la arteria, a ver si no me equivoco, de la arteria ilíaca interna, por ahí se pasa el catéter, y se empieza a poner unas bolitas, miren, unos pequeños émbolos, agentes embolizantes, y acá está el mioma. Entonces hacen que obstruyen los vasos sanguíneos que irrigan el mioma. Entonces al obstruir ese vaso sanguíneo, entonces el mioma va a disminuir de tamaño, porque no se olviden que los miomas solamente alrededor tienen irrigación, y por centro no hay irrigación. Entonces al embolizar estas pelotitas, van a disminuir el tamaño del mioma. Ese es un tratamiento conservador que se llama embolización arterial. Ahora sí, chicos. Indicaciones de la cirugía. ¿Cuándo está indicado una histerectomía? Cuando los miomas son más de 6 centímetros. Ojo, anoten bien esa parte. Cuando el tamaño uterino es más de 12 centímetros, ya se retira por vía laparotomía, Y miomas cuando son sintomáticos, cuando producen hidronefrosis, producen obstrucciones intestinales, estreñimientos. Y cuando hay sospecha de malignidad. ¿Cuándo nosotros sospechamos de malignidad? A ver, ¿cuándo, chicos? Cuando hay irrigación interna. Excelente. Por ejemplo, aquí, miren. Este es un mioma. Y aquí, miren, hay irrigación Doppler. Miren, full color, miren. Todo el mioma. Aquí ya voy a hablar de algo maligno. Pero también hay criterios para yo decir que este tumor es maligno. Yo tengo criterios. Por ejemplo, aquí vamos a ver los criterios. ¿Cuáles son los criterios para la sospecha de malignidad? Estos son los criterios de un mioma para que nosotros sospechemos de malignidad. Que sean premenárquicas, que los miomas hayan aparecido antes de la menstruación, antes de que haya la primera menstruación, y que haya aparecido un mioma dentro del útero, ya tenemos que sospechar de alta probabilidad de malignidad, de que sea maligno, que sea leiomiosarcoma, así se llama el tumor maligno. Cuando son posmenopáusicas, cuando normalmente los miomas disminuyen de tamaño cuando hay la menopausia. Pero ¿qué pasa si un mioma empieza a crecer más de tamaño después de la menopausia? Pues estamos ante un leiomiosarcoma, tumor maligno. Y cuando el crecimiento del mioma es sumamente acelerado. Digamos, en una semana ya creció, estaba a 5 centímetros, a 3 centímetros y creció directamente a 7, a 8 en una semana. Entonces ya tenemos que, ahí se lo tengo, parar las orejas. Entonces son 4 los criterios de sospecha. Cuando el tumor es premenárquico, cuando es postmenopáusico aparece el tumor, y cuando es de crecimiento acelerado, y el último, cuando da Doppler positivo, cuando tiene irrigación interna del tumor. ¿Listo? Ahí cuando nosotros tenemos que sospechar de que es maligno. 1 de cada 10.000 pacientes que tienen miomas presentan malignidad denominada leiomiosarcoma. Entonces no se olviden. ¿Cuál es el tumor maligno? ¿Cómo se llama el tumor maligno del músculo liso del útero? Se llama leiomiosarcoma. Eso de ahí no se tienen que olvidar. Miren cómo Doppler color alrededor ya es maligno. Y bien, chicos, eso fue todo. Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Que Dios me los bendiga. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la hacen